Las siestas eran la mejor parte. No las siestas de ciudad, las aburridas, las que obligaban al silencio total bajo pena de castigo. Tampoco las de la casa de los abuelos. Esas eran insoportables. Los abuelos dormían, el pueblo entero dormía al calor de horno del verano, y había que aguantarse 2 horas en la pieza sin hacer nada. Mamá también se aburría y se asaba a fuego lento, pero no decía ni mu. Eran los abuelos paternos y no había nada que hacer. ¿Salir afuera? Jamás. ¿Por qué? Porque lo dicen los mayores y usted se calla. Pero las siestas de campo, no, esas eran maravillosas. Los tíos dormían, los peones dormían, todo el mundo en la fresca casa dormía, pero los chicos podían salir. Ella pasaba veranos enteros sola con sus tíos, mientras papá y mamá descansaban de ella. La hermana mayor, la bella hermana mayor, ni muerta se quedaba en el campo. Había amigos, amigas, los primeros novios. Pero ella sí se quedaba, y amaba esas siestas porque la arboleda de El Retorno era magnífica. Todo el predio de la casa, inmenso para ella, estaba cercado por un muro de tamariscos apretados, cruzado por avenidas de eucaliptus, perfumado por un bosquecito de acacias. Todo el lugar era un mundo de escondites y rincones mágicos. El galpón era, a sus ojos, enorme. Penumbroso, lleno de herramientas y de fardos de pasto, estaba cerrado con una puerta hecha por su primo mayor y tenía una cerradura extraña, hecha con soguitas y maderas, un mecanismo que se accionaba a la perfección, ya que ningún animal podía entrar ahí. Ahí estaban las mazorcas para las gallinas y los pavos, las bolsas de semillas. Ningún animal, salvo, claro, las lauchitas, que correteaban felices por las vigas del techo y engordaban. Pero en la siesta, la rutina era siempre la misma. Alejarse de la casa, pero no pasar el alambrado perimetral y prohibido asomarse al tanque, lleno hasta los bordes. Ella no entendía para qué tanta historia, si al fin y al cabo el tanque era casi tan alto como ella, de modo que solo podía mirar con sus ojos siempre asombrados esa agüita casi helada que caía por el caño del molino. Pasarían un par de años para que pudiera asomarse y meter los brazos en el tanque, pero sin embargo, cada día al irse a cestear, la tía le recordaba la prohibición. La otra cosa de la que tenía que mantenerse lejos, esa no necesitaba recordársela. Todos sabían que ella era aventurera y arriesgada, pero que ni loca se treparía a la escalerita del molino. Era muy tentadora, ya que allá arriba los primos habían construido un palomar y ella sabía de los niditos y los pichones. Pero desde que aprendió a hablar y a escuchar, sabía que debajo del molino, entre sus patas de gigante, esa tierrita aplanada era una trampa. Era un pozo lleno de víboras, que se hundía sin remedio si lo pisabas y no solo te caías a un agujero sin fondo, sino que te enredabas con las víboras venenosas y no te encontraban nunca más. Solo muchos años después, ella supo que era una gran mentira que toda la gente de campo decía a los chicos para no arriesgar un hundimiento en la perforación. Siestas de espiar a los sapos más grandes del mundo que hacían sus congresos en la bebida grande que daba al corral de la lechera. A ella les fascinaban. Tenían caras de aburridos y como para no tenerlas, se pasaban horas inmóviles, apenas moviendo el buche, parecidos a viejitos de ojos saltones, entrecerrados, como tramando algo. Y de pronto algo pasaba y algún sapo revivía de golpe y ¡zas!, se zampaba algún bicho desprevenido. Del otro lado del tanque estaba el chiquero. Cuando ella miraba esos corrales embarrados y con olor a feo, no podía relacionarlos con su habitación, tantas veces proclamada por su mamá como un verdadero chiquero. Ella se quedaba todo el tiempo que aguantaba el olor, mirando esos enormes cerdos que se veían muy divertidos con su oreja izquierda cortada y con un cartelito, imposible de leer, de sucio que estaba,
Pero ella ya sabía que era la marca de su tío, porque increíblemente esos chanchos se escapaban y había que campearlos y traerlos de vuelta, pero sin pelearse con los vecinos. Ella no entendía nada. En primer lugar, ¿por dónde se escaparían si los corrales eran firmes y fuertes? En segundo lugar, ¿con qué vecinos se pelearían si no había ninguno? El más cercano vivía tan lejos que solo se veía muy chiquita en el horizonte la arboleda que cobijaba la casa. Y además, ¿tan lejos podrían caminar con esas patitas tan cortas? Lo otro que ella no entendía era para qué tanto cuidado con animales tan ruidosos y olorosos a eso. La piedad de los adultos no le había explicado aún que los jamones y chorizos que colgaban en la penumbra de la despensa venían precisamente de... Los que sí eran deliciosos y lindos como juguetes eran los lechoncitos, que su tío la animaba a ver antes de que se vayan. ¿A dónde? Otra pregunta sin respuesta. Recién nacidos eran un primor y no le tenían miedo a las personas. Por eso ella a veces lograba tocarlos por entre los alambres, pero sin perder de vista a la mamá chancha, que arremetía furiosa contra lo que se acercara a sus cachorros. Una vez ella había visto algo increíble. Su primo mayor, héroe de todas las gestas, arriesgado y valiente, al que no le dolían las espinas clavadas ni las patadas de los terneros, había entrado confiado al corral, creyendo que su hermano, ese hereje, había encerrado al chancho macho en otro corral. Y estaba en cuclillas, tocando a los lechones y calculando, vaya a saber qué, cuando de pronto salió, embravecido, el famoso chancho del que estaban todos tan orgullosos y del que tanto se hablaba. ¿El motivo? Para ella, otro misterio. El primo lo vio y salió disparado, patinando en el cochino barro, haciendo equilibrio como podía y logrando saltar el cerco a último momento, dejando al chancho bramando de bronca y despecho. Y una alpargata perdida para siempre en el lodazal que los lechoncitos olfateaban curiosos. Ella había volado a esconderse, asustada pero muerta de risa por la imagen de las patinadas del primo y su huida saltando en una pata, pero que la mataría sin remedio si se enteraba que había sido testigo de su fuga. Era la segunda vez que algo así pasaba. Su tío, al que ella no terminaba de entender de tan distinto que era a su propio papá, estaba una mañana en el corral con uno de los potrillos más grandes. Ella, comiendo una tajada de sandía medio escondida entre los tamariscos, miraba sorprendida. En el medio del corral había un tronco plantado allí hace mucho, molestando, según ella creía, las correteadas de los potrillos. Esta vez el Tormenta, un potro hermoso, nacido en plena noche de truenos, estaba atado con lazo largo al tronco. Cosa rara, sin duda, porque ella sabía que no estaba amansado para andar, y menos para atarlo al carro. Pero bueno, ahí estaba, atado, y su tío, para mayor asombro, trotaba alrededor del Tormenta, levantando los brazos, dando gritos, levantando tierra, arremetiendo y parando en seco, semejante hombre grande haciendo esas pavadas, mientras el animal se estremecía y relinchaba de miedo, asustado y dando patadas. Y en eso estaban cuando a su tío se le ocurrió agarrar el lazo que sujetaba al potro y empezar a darle tirones. Y entonces el lazo se rompió y su tío cayó de cola al suelo, donde el potro ya había depositado sus cositas, mientras el caballo, relinchando feliz, huía del corral a campo abierto. Mejor ni dejarse ver, ya que mientras ella se atragantaba de risa con las semillas de la sandía, su tío vociferaba todas esas palabrotas que jamás había que decir delante de los chicos. Su tío. Ella vivía asombrada. Seguramente era millonario. Primero porque tenía semejante campo y ella solo tenía en su casa un patiecito de nada. Bueno, no tan de nada, diría mamá. En ese patio, papá y mamá sembraban tomates, regaban lilas y gladiolos, cuidaban un duraznero que había que vigilar de los vecinos en verano,
y hasta criaban gallinas en un gallinerito. Gallinas solamente, porque un día que papá había entrado con sus herramientas a arreglar los postes que sostenían el alambre tejido, otro misterio. ¿Tejido no era lo que siempre estaba haciendo la abuela? Papá estaba de rodillas, tratando de enderezar el famoso poste que se ladeaba cada rato, cuando el gallo, un petizo retacón de mal genio que siempre corría a su mamá cuando iba por los huevos, el gallo justo ese día lo quiso pelear a su papá, y parece que iba ganando, porque a papi se le escapó una palabra fea y enojado, le lanzó el martillo para espantarlo. Pero papá era famoso por su buena puntería y sin quererlo dejó al gallo durmiendo. Para siempre parece, porque nunca más se lo vio. Pero bueno, su tío no tenía un solo jardín, no tenía solo un gallinerito. Tenía un campo inmenso, lleno de vacas, de ovejas, de pavos, de cualquier cosa que él quisiera, porque lugar sobraba. Además, ella nunca lo había visto ir a trabajar, como su papá, que se vestía formal y con zapatos y todos los días salía tempranísimo y volvía tan cansado que más te vale no pelear con tu hermana justo ahora. Su tío nunca se ponía zapatos, ni se iba a trabajar, porque era millonario. Andaba en alpargatas cómodas, a caballo, arreaba las vacas, llevaba las ovejas de acá para allá. Pura diversión todos los días. Sin embargo, ella tenía sus dudas. Si era rico, ¿por qué su tía regaba suavecito todos los días el piso de tierra de su casa antes de barrer? ¿No le gustaban las baldosas? ¿Por qué tenía una bomba maravillosa afuera y no canillas cómodas adentro? Todo eso era muy raro, más todavía cuando un día los escuchó a sus tíos decir que habría que ir al banco a ver cuánto nos dan. Que ella supiera, a su papá el banco no le daba nada, él cobraba. Ella dudó mucho tiempo sobre esa palabra, porque cuando ella cobraba, lloraba a gritos y quedaba en penitencia, pero cuando su papá cobraba, todos contentos. Era muy difícil entender a los grandes. Por eso ella amaba estar sola en las siestas y todo el día, porque sus tíos y primos se la pasaban haciendo cosas increíbles, sin volver a mencionar las patinadas del primo ni la sentada de cola del tío. Montaban caballos altísimos y andaban correteando vacas y ovejas, y era genial verlos desde el médano alto, meta grito y revoleo del rebenque. Ella decía látigo y sus primos se partían de risa. Rebenque, se dice rebenque. Pero ella no encontraba mucha diferencia con lo que veía en televisión. Se iba a escondidas a mirarlos, porque sabía muy bien que los animales podían espantarse y salir disparados para cualquier lado. Ella los veía asustados o furiosos, tratando de escapar del arreo, y estaba segurísima de que si alguna vaca de las grandes o algún toro enfurecido encaraba hacia ella, podía correr sin ser alcanzada. Otra vez se habían partido de risa todos al escucharle su explicación. Pero bueno, si no le creían. Nunca entendió para qué andar llevando a los animales de un lado para el otro. «Llévalos al potrero del molino», decía su tío, o «pasalos al cuadro del medio». Ella miraba los campos ondulados, con los médanos cubiertos de olivillo plateado y la alfalfa de florcitas azules, y no veía la diferencia. Pero sus primos sí, y ahí salían. Volvían sucios de tierra, transpirados, las camisas cochinas, y sacándose las boinas empapadas. Y ella estaba segura de que su tía los mandaría derechito a bañarse. Pero no era así. Si mi mamá estuviera, le mostraría que no es necesario tanto baño, pensaba, mientras seguía a sus primos a prudente distancia. Ellos llevaban los caballos sudorosos hasta el tanque, ese al que ella llegaba penitas al borde, y le sacaban los recados y con unas latitas limpísimas que estaban enganchadas en las ramas de los sauces que rodeaban el molino, iban echándole agua a los lomos de los caballos, que se estremecían al sentir el frío reparador. Una vez que empapaban los caballos por todos lados, los dos sacaban sus cuchillos, que ellos llamaban rastras,
y cada uno pasaba el lado no afilado por el cuero, barriéndoles el agüita hasta dejarlos limpios y brillantes. Y después los llevaban del freno, que ella llamaba rienda, porque freno era lo que pisaba su papá para no chocar, pero como sus primos no tenían auto, a lo mejor no sabían eso. Y los soltaban al campo. Ella los veía pasar, un moro y un oscuro, bellos, brillantes, hermosos. Y entonces, ni bien los soltaban, los caballos se tiraban al suelo y se revolcaban en la arena suelta. Ella imaginaba entonces que sus primos se enojarían mucho porque tenían que empezar todo de nuevo, pero no. Ella podía imaginarse la que se armaría en su casa si después de que su mamá la bañara y cambiara ella... No, mejor no imaginarse. Recién después de ver los caballos libres, sus primos volvían a las casas. ¿A bañarse? No. Se turnaban en la bomba, uno bajaba y subía el brazo de la bomba mientras el otro metía la cabeza debajo del chorro helado y se lavaba furiosamente, salpicando todo alrededor y espantando al tero del jardín. Después de semejante escándalo de agua, se secaban las manos y cara con una toallita que colgaba en el ciprés que daba sombra al jardín. Sacudían la cabeza, acomodando el pelo, y así entraban al mate. El mate era un momento de magia para ella. Se sentaban todos a la mesa y la tía repartía tazones enlosados con mate cocido y ponía en la mesa las crujientes galletas de campo y los enormes jamones que todos longeaban con sus rastras, es decir, los mismos cuchillos que habían usado para secar los caballos. Comían y conversaban sobre los trabajos que habían hecho y se daban noticias. Ahí pasó don Bermejo en el alazán, ese caballo está tan bichoco que cualquier día lo deja pata en medio del campo. Ajá, contestaban todos sin parar de comer. Vi huellas de peludo cerca de las cluecas. Habrá que salir a peludear antes de que nazcan los pollitos, contestaba alguien. Y así seguían, dándose noticias que no saldrían nunca en el noticiero de la tele. Pero eran maravillosas, dando novedades de huellitas, de vecinos apenas avistados, de animales huidos. Y ventanas afuera, el campo se iba dorando con el último sol y los pájaros armaban un lío de trinos mezclados. Muy pronto las gallinas empezarían a buscar refugio en las ramas bajas de los árboles. Seguramente ya tenían noticias del peludo merodeador. Y todo se iría silenciando hasta que todo el horizonte era naranja y rosa y era el turno de los grillos, de las ranas y de las luciérnagas en la tranquera.